Serem ara a parlar d'una exposició que s'inaugura avui al Museu MUMA d'Alzira, una exposició sobre el professor de dibuix Rafael Pérez Contel, que indaga també sobre la seva trajectòria com a professor intel·lectual, escultor, il·lustrador i també cartelista. Esta exposició està comissariada pel doctor en didàctiques de les arts visuals de la Universitat de València, Alejandro Macharowski, que tenim el plaer de saludarte, que está así en directo amb nosaltres. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Y bueno, ¿qué importancia tiene Pérez Contel en la sociedad intelectual convulsa de la época que le tocó vivir? Sí, él, bueno, comienza en el 33, ¿no? Él aprueba oposiciones en ese año. Y luego, como tenía amistad con Josep Renau, que era el director general de Bellas Artes, eran amigos valencianos, tiene una actividad cultural, educativa e intelectual, sobre todo cuando se tiene que evacuar de Madrid por los bombardeos en la Guerra Civil, ¿no? En personas relevantes que vivían en Madrid, intelectuales, poetas, escritores, artistas, vienen a vivir a Valencia y él, Renau, le encarga a Rafael Pérez Contel un poco que se ocupe de ellos, ¿no? Y de hecho vivían en la Casa de la Cultura, en la calle La Paz, actualmente es un hotel, y él se ocupa de, le dice a Renau, que no les falte de nada, ¿no? Para su actividad aquí en Valencia, donde estaban refugiados, ¿no? Claro. Y él tiene un contacto muy directo con estas personas. Esto es en el año de la Guerra Civil, ¿no? Entonces ahí comienza un poco su... Conoce a Machado, a Hernández, en fin, que tiene muchísimo contacto y le impacta todo eso. Es joven, un hombre joven, y eso, bueno, le influye mucho en lo posterior, ¿no? Claro, es una persona, un intelectual de la época que tuvo la mala suerte de vivir el franquismo, ¿no? Sí. Y digamos que tuvo que adaptarse a una situación geopolítica diferente. Sí. Sí, porque él, bueno, cuando el franquismo gana la guerra en el 39, él lo detienen, ¿no? Justamente, paradójicamente, lo hacen en donde él había estudiado Bellas Artes, en la Escuela San Carlos. Hay una reunión ahí la detienen, sufre cárcel y luego, claro, el curso lectivo que comienza aquí en Alzira, en el 35-36 ese curso se ve interrumpido, no acaba. En la exposición vemos una imagen. Hay un panel específicamente que habla de Alzira, que es interesante que podáis ver esta tarde. De hecho, si me permites, estamos viendo imágenes, no sé si las puedes comentar también, Alejandro, estamos viendo aquí también a través del monitor y desde casa también los espectadores. Sí, un poco, bueno, es un poco el tipo de exposición, ¿no? Siendo una exposición educativa, didáctica, tenemos diferentes paneles y vitrinas con el material que él ha desarrollado en cuanto a lo que son las vitrinas. Él también, digamos, era editor, era un profesor que descubres que edita sus propios libros de texto, ¿no? Él hacía grabado con su alumnado, linóleo, algo inédito en esa época, ¿no? Con gubias, con las tintas, y él todo ese material lo generaba como un documento como para publicar libros de texto, con las imprentas que tenía relación y vínculo en Xàtiva, ¿no? Entonces, claro, él es un profesor editor, ¿no? Porque también escribe ahí y habla de la importancia de la educación artística, de la cultura, del patrimonio, del arte íbero, de la tecnología que va influyendo en ese momento, ¿no? Entonces, claro, un poco al hilo de lo que es la exposición, que es pedagogía contiliana, lleva parte de su apellido, es visibilizar esta actividad que comienza aquí en Alzira unos meses y luego continúa ya bajo la dictadura, pero ya él siendo, sin pronunciarlo, él sigue siendo republicano, ¿no? Él reúne lo que era la Institución Libre de Enseñanza, que comienza aquí en España en 1876, ¿no? Francisco Jiménez de los Ríos es uno de los promotores de esta institución de libre enseñanza, y la educación por el arte. Y él reúne estas dos pedagogías y genera la que él consideraba que tenía que ver con las enseñanzas artísticas, ¿no? Pero con estos dos conceptos, ¿no? Una escuela proactiva, que el alumnado sea protagonista del objeto educativo. Cuando tú ves los catálogos o los libros que él publica, ves el alumnado que tiene su nombre, apellido, su título, como si fueran artistas, pequeños artistas, ¿no? Entonces esto destaca porque sorprende que en esa época el alumnado fuera el protagonista, ¿no? Y eso él lo hace. Entonces, es una persona avanzada a su tiempo. Sí, sí, él estudia Bellas Artes, como tantos compañeros que también bueno, se pronuncian en esa época, como intelectual que me decías,
participa en cursos antifascistas, participa también en Nueva Cultura, que es una revista referente en ese momento, donde escriben, intentan decir, bueno, esto no vamos por aquí, no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo, y ellos hablaban de una educación moderna. Participa también en las misiones pedagógicas, que era un plan educativo muy potente que desarrolló la Segunda República Española, porque había mucho analfabetismo, entonces generaron unas misiones pedagógicas que se iban por todo el país a enseñar a leer, a escribir, a escuchar música, enseñaban pinturas del Prado, ¿no? Hay imágenes. Entonces, claro, él participa de esto también, entonces recorre el país y él tiene ahí una relación muy profunda con España y se siente muy vinculado con la cultura e intenta eso también transmitirlo en sus clases después. Claro, muy importante. ¿Se puede reconocer una técnica especial en su forma, ¿no?, de enseñar? Porque estamos hablando de una sociedad donde era puramente analfabeta, ¿no?, y donde, por ejemplo, la imagen tendría un peso importante. Sí, sí, es verdad. Él era una persona, yo en el trabajo de los últimos años entrevisto a varios exalumnos, están los testimonios en el libro, en el catálogo, en fin. Y él era un provocador, él quería motivar al alumnado, pero provocándole en el buen sentido, ¿no? De despertarle la chispa creativa. O sea, de una forma inductiva, ¿no?, podríamos decir, ¿no? Sí, él era, a mí me decían, por ejemplo, el típico profesor del franquismo con su traje, su distancia, su tarima, él iba vestido de artista. Que suelta su soflama y los alumnos tienen que escuchar sí o sí. No, bueno, y participaba, es decir, iba entre los bancos mientras trabajaba en el alumnado y hablaba, tenía conversaciones, era muy cercano. Sí, claro, ¿no? me refería a eso precisamente, ¿no?, que el típico profesor de la época franquista que solía soltar unas soflamas, mientras que Pérez Contel sí que creaba la inducción o las preguntas. Claro, el alumnado se sentiría desencajado, ¿no?, porque decía, ¿por qué este profesor se vincula de manera más humana, ¿no? Era un humanista, ¿no? Entonces, claro, eso era sorprendente para la época. Hablamos de que él desarrolla esta pedagogía bajo la dictadura, bajo el franquismo. Entonces, claro, hay que decir que él era republicano. Él no se pronunciaba, no podía decir todo esto. Ajá. Entonces, claro, hay que destacarlo porque si no, no queda bien definida su papel, ¿no?, en la renovación, en la pedagogía, en lo que él pensaba. Pero incluso hasta hace muy pocos años, alumnado que he entrevistado no sabían hasta hace muy poquito quién había sido él, ¿no? O lo descubren en la universidad. Cuando van a la universidad descubren quién había sido su profesor, ¿no? De hecho, bueno, hay una persona relevante que son todos importantes, pero bueno, Raymond lo ha tenido como profesor. Y entonces, claro, cuando hablas con él y te dice, no, es que él nos daba una serie de pautas, mucho alumnado, ¿no? Pero bueno, uno de los más conocidos en Valencia. Por supuesto. Sí. ¿Qué mensaje específico quieres lanzar como comisario de esta exposición? Sobre todo cuando hice este trabajo, esto es una tesis doctoral que dirigió Ricardo Huerta, que fue un poco el que me dio las pautas, un poco el comienzo de este trabajo, fue mucho tiempo. Luego se publicó un libro en 2021 de 400 y pico de páginas. Pero sobre todo cuando la tesis doctoral, cuando estaba investigando, esto queda en el mundo académico, era dirigido al mundo académico. Claro, cuando descubro todo esto, y aprendí muchísimo de la historia de aquí, que ya conocía, pero bueno, profundizo mucho más. Veo que sería un poco injusto, de alguna manera, que quede solamente en el mundo académico, en un repositorio digital que puede consultar los catedráticos y profesores, y no lo conozca la gente, ¿no?, el público general. Entonces se convierte en un libro, la tesis evoluciona en un libro, y luego surge un concejal de cultura, Luis Ulier, Esteban, de Villa de las Obispos, me propone hacer la exposición en tiempo récord. Y era ideal porque era ya llegar a más público, además de la publicación del libro, ¿no? Entonces, lo que me interesa es visibilizar y poner en valor la actividad educativa, que Román de la Calle en su momento ha escrito algo sobre él, pero no es un estudio profundo como este, ¿no? Claro. Donde realmente ves y aprecias qué ha hecho, ¿no? ¿Por qué es esto? Una exposición, Alejandro, que está en movimiento, ¿no? Se inaugura hoy aquí en el MUMA, en la Cira, pero que no, vais a seguir, o sea, venías de otro sitio y vas a continuar, ¿no? En principio es una exposición itinerante. Sí, mi idea es que recorra la comunidad, la provincia de Valencia, Alicante, Castellón, ¿no? Y que se pueda ver que los centros educativos, docentes, profesores, público general, la pueda ver en sus pueblos, y me parece que es interesante porque es una figura que se ha, digamos, rescatado del olvido y se ha, digamos, investigado en cuanto a lo que es la parte educativa, docente, pedagógica,
que no se conocía, ¿no? Realmente. Entonces me interesa que sí, que esto continúe, ¿no? Es la cuarta exposición Claro. que se hace. Pérez Contel evidentemente vive una época convulsa, el franquismo, de represión cultural, es una cosa evidente. Él utilizaba algún tipo de simbolismo o significado oculto, ¿no? Para poder llegar a la gente, para poder evitar esa censura. Yo creo que él no se pronunciaba, él no hablaba, él sabía el régimen quién decía, había sido él, ¿no? Había estado preso, detenido, estaba identificado, pero él con su alumnado respeta, es como parte del régimen. Él hasta parecía, bueno, una figura que era parte del sistema, que claro, que era y él no lo manifiesta. Él cuando lee los textos y los artículos que él escribe en los libros y lo que publica, él habla de la educación, de la cultura, del arte, de la estética, del conocimiento, de la investigación. Él iba a las excavaciones arqueológicas a ver el arte íbero, a descubrir las culturas rupestres, ¿no? Claro, no lo hacía profesor de historia ni de geografía, lo hacía un profesor de dibujo. Entonces, claro, él en ese trabajo, cuando tú lees, puedes leer hoy en siglo XXI, entre líneas, estaba haciendo todo esto, pero en concreto, digamos, no con un mensaje, no hablaba, no se pronunciaba, no decía cuál era su pasado, no decía que era del Partido Comunista, no, nada. Él realmente fue, en vida en el franquismo, él perteneció al Partido Comunista. Sí. Él era del Partido Comunista, uno de los primeros afiliados al Partido Comunista, y bueno, luego en Democracia, muy poquitos años estaba jubilado, ¿no? Él se jubila en los años 78, en Democracia se le hacen algunos homenajes, en Sátiva se le nombra hijo ilustre de la ciudad, se le empieza a conocer, de hecho, Francisco Gramunt escribe bastante sobre él en su momento. Yo me baso mucho en mi trabajo en Francisco Gramunt, porque él es como el biógrafo de él, de la periodista en la agencia EFE, y cuando ya está Democracia en España, empiezan a entrevistarle, ¿no? Viene Renau del exilio, entonces claro, entre los dos van ocupando poco, pero claro, queda relegado a un momento, pero bueno, queda... Realmente poco pudo disfrutar de la democracia, ¿no? Sí, de hecho hay una línea de tiempo que se publica en un panel que comienza en el 33 y se acaba en el 78 y tú ves en diferentes colores 4 sistemas diferentes de gobierno, ¿no? Monarquía parlamentaria, dictadura, en fin, y luego república, en otro orden, ¿no? Pero sí, realmente él se jubila en el 78, así que tiene muy poquito reconocimiento en el final, ¿no? Y en esa época... no se hablaba de los que habían sufrido tanto, quizás. Bueno, en fin, es un poco rescatar, pero eso es importante poder visibilizar, sobre todo siendo yo profesor de dibujo y siendo también grabado, me interesa hacer un poco de justicia, si se puede hacer de esta manera, visibilizando su actividad educativa, ¿no? Cómo quiso él renovar y lo que hubiera sido quizás, bueno, el país, ¿no? Si hubiera continuado este tipo de educación proactiva, investigadora, bueno, un poco... Por cierto, has traído un libro catálogo, ¿no? ¿Qué podemos observar? ¿Qué nos puedes comentar? Este catálogo es muy interesante porque realmente comenzó con muy poquitos artículos, pero luego fui invitando a más investigadores. Hay 32 autores y la verdad que para mí es un privilegio porque, bueno, todos me han dicho que sí, nadie se ha negado a escribir en el catálogo. Hay investigadores universitarios, están catedráticos de artes visuales como Ricardo Huerta, que te decía, está Alfonso Cervera, el periodista y escritor también de Valencia, que ha escrito, está Román de la Calle, está su hijo, que nunca había escrito en un catálogo para una exposición de su padre, ¿no? Juan Pérez Arapico. Están 3 de sus nietos, Isabel, Pablo y Juan. Entonces, claro, hay una investigadora de Madrid, Carmen Gaitán, hay profesores de Buenos Aires, es decir, si te hablo de ciudades, te hablo de Buenos Aires, Valencia, Madrid, Barcelona, Alcira, Sátiva, en fin, que también está Agustí Ferrer, que escribe, que es el director del museo, del MUMA. Entonces, claro, es como dice Cristina Escribá, un catálogo coral, ¿no? Hay 32 autores que cada uno tiene de su perspectiva. Es muy interesante esto, da su visión actual, ¿no? Esto no estamos hablando del pasado solamente. Claro. Por último ya, Alejandro, ¿qué te gustaría que les pasase a la gente que se acerque a ver esta exposición? Me gustaría que se emocionen, que conozcan quién ha sido esta figura, que conozcan un poco el pasado reciente, contemporáneo, ¿no? Lo que ha sucedido, y conozcan, bueno, sepan y
bueno, tengan idea de estas personas que como Pérez Contel era un colectivo, ¿no? No estaba él solo, pero bueno, otras personas también que querían un poco innovar y, bueno, generar conocimiento, ¿no? En la sociedad de esos años, que fueron silenciados, ¿no? Por otro lado. Entonces es un poco esto que se conozca, ¿no? El público en general y que no quede, como te decía antes, en el mundo académico solamente, ¿no? Por supuesto. Se inaugura hoy. ¿A qué hora? 7:30. 7:30, pues ya saben, todo el mundo está invitado, ¿no? Sí, estamos ahí. Autoridades y bueno. Muy bien, fantástico. Pues que vaya muy bien, te deseamos lo mejor. Alejandro Macharowski, comisari de la exposición sobre Rafael Pérez Conter, un auténtico placer. Muchas gracias, gracias. Y hasta pronto. Hasta pronto.